Dicen que la vida es una serie de momentos encadenados, como perlas en un collar. Algunas perlas son opacas, triviales, olvidables. Otras brillan con intensidad, iluminando los rincones más oscuros de nuestra memoria. Y están aquellas, raras y peligrosas, que poseen un brillo iridiscente, que cambia de color según incide la luz, revelando nuevas facetas con cada mirada. Para mí, la perla que lo cambió todo fue forjada aquel verano abrasador, cuando conocí a Gael. Mi nombre es Clara, y hasta aquel momento, mi vida seguía un guión predecible. Casada hacía 18 años con Enrique, un hombre bueno, pero distante, dedicado más a su empresa de abogacía que a nuestra familia. Teníamos 2 hijos, Beatriz, de 15 años, una adolescente típica, y el pequeño Lucas, de 8, mi rayo de sol. Vivíamos en una casa confortable en un barrio tranquilo, frecuentábamos los mismos lugares, veíamos a las mismas personas. Una vida cómoda, segura, pero asfixiante. Enrique y yo estuvimos enamorados alguna vez. Al principio, nuestra vida era un torbellino de planes, viajes y noches regadas con vino y confidencias. Pero, con el tiempo, la pasión se enfrió. El trabajo de Enrique se convirtió en su prioridad, y yo me vi relegada al papel de madre y ama de casa. Nuestras conversaciones se volvieron protocolarias, nuestros toques, escasos. Me sentía invisible, un fantasma vagando por las habitaciones de nuestra vida antes compartida. Era como si estuviera en un escenario oscuro observando a la gente. La soledad se instaló como una niebla persistente, envolviéndome y alejándome del mundo. Amaba a mis hijos, pero el amor maternal no llenaba el vacío que se abría en mi pecho. Ansiaba ser vista, ser deseada, ser tocada con cariño y no por obligación. Este anhelo me consumía, me hacía vulnerable, como una fortaleza con las puertas abiertas de par en par. Fue en este estado de fragilidad que Gael entró en mi vida. Él era el nuevo pasante de la oficina de arquitectura donde yo trabajaba como diseñadora de interiores, un trabajo que amaba, pero que se había convertido más en una obligación que en una pasión. Gael era todo lo que Enrique no era: joven, impulsivo, lleno de vida y, sobre todo, me miraba como si yo fuera la mujer más fascinante del mundo. Al principio, me resistí. Gael era 15 años más joven que yo, la diferencia de edad parecía un abismo insalvable. Además, yo estaba casada, era madre de familia. Traicionar a Enrique, traicionar a mis hijos, era impensable. Pero Gael era persistente. Me rodeaba con su atención, me halagaba, me hacía reír. Su presencia era como un rayo de sol que penetraba la niebla de mi soledad, dándome calor y trayéndome de vuelta a la vida. Nuestros primeros encuentros fueron inocentes. Almuerzos rápidos durante la jornada laboral, conversaciones sobre proyectos, intercambios de miradas que se prolongaban un poco más de lo necesario. Pero, poco a poco, la barrera entre nosotros se fue resquebrajando. Comenzamos a encontrarnos fuera del trabajo, para un café, una copa después del trabajo. Las conversaciones se volvieron más íntimas, las miradas, más intensas. Me sentía dividida. Una parte de mí, la parte racional, me alertaba sobre el peligro, me recordaba mis compromisos, mi familia, las consecuencias de un caso extramatrimonial. Pero la otra parte, la parte que estaba hambrienta de afecto, de atención, de pasión, me empujaba hacia Gael. Sabía que estaba jugando con fuego, pero el calor de las llamas era irresistible. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Gael me invitó a su apartamento. Él vivía en un loft antiguo, en el centro de la ciudad, un espacio lleno de personalidad, que reflejaba su espíritu libre y creativo. Acepté la invitación, movida por una fuerza que no conseguía controlar. Subimos en silencio, la tensión entre nosotros era palpable. Cuando llegamos a su apartamento, Gael abrió una botella de vino y puso un disco de vinilo. La música suave, una melodía jazzística y envolvente, llenó el ambiente. Nos sentamos en el sofá, cerca, pero sin tocarnos. Conversamos sobre todo y sobre nada, reímos, intercambiamos confidencias. A cada minuto que pasaba, la atracción entre nosotros se intensificaba, como una fuerza gravitacional que nos empujaba uno hacia el otro. En un determinado momento, nuestras miradas se encontraron y se fijaron. El silencio se instaló entre nosotros, pero era un silencio cargado de significado. Podía sentir mi corazón latir desbocado, mi respiración agitada. Gael se acercó lentamente, su rostro a centímetros del mío. Podía sentir su aliento caliente en mi piel, su perfume amaderado invadiendo mis fosas nasales. Cerré los ojos, incapaz de resistir por más tiempo.
Sus labios encontraron los míos en un beso suave, titubeante, como si me estuviera dando una última oportunidad de retroceder. Pero yo no quería retroceder. Quería entregarme, perderme en aquel momento, olvidar todo lo demás. Profundicé el beso, entregándome a la pasión que me consumía desde hacía tanto tiempo. En aquel instante, todas las barreras se derrumbaron, todas las dudas se disiparon. Yo era solo una mujer, entregada al deseo, en los brazos de un hombre que me hacía sentir viva de nuevo. Y así, en aquel loft antiguo, al son de un jazz suave, crucé la línea que separa la fidelidad de la traición, la razón de la pasión, la seguridad de la incertidumbre. Y no había vuelta atrás. El beso con Gael fue como abrir una compuerta, liberando un torrente de emociones reprimidas. Lo que siguió fue un torbellino de encuentros clandestinos, mensajes secretos y mentiras cuidadosamente elaboradas. Me sentía como una actriz, interpretando dos papeles distintos, la esposa dedicada y la amante apasionada. Y, para mi sorpresa, era buena en eso. Enrique, absorto en su trabajo, no notaba los cambios en mí. Me había vuelto más cuidadosa con mi apariencia, más alegre, más dispuesta. Atribuía mi nueva vitalidad a un nuevo proyecto en el trabajo, una excusa que él aceptó sin cuestionar. Mis hijos, felizmente, eran igualmente ajenos. Beatriz estaba absorta en su propio mundo de dramas adolescentes, y Lucas, en su inocencia infantil, veía solo a la madre amorosa de siempre. Pero la culpa, como una sombra persistente, me seguía a cada paso. Cada vez que miraba a Enrique, a mis hijos, sentía una punzada de remordimiento. Los amaba, pero también amaba la sensación de estar con Gael, de ser deseada, de ser el centro de atención de alguien. Era como si estuviera adicta a una droga poderosa, que me daba placer, pero que también me destruía lentamente. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más osados. Nos encontrábamos en hoteles baratos en la periferia de la ciudad, en parques aislados, en cualquier lugar donde pudiéramos robar algunos momentos juntos. Cada encuentro era una mezcla de éxtasis y terror. El miedo a ser descubierta era constante, pero la adrenalina de la clandestinidad lo hacía todo más intenso. Gael era cariñoso, atento y, sobre todo, paciente. Él entendía mi situación, mis dudas, mis miedos. Nunca me presionó para dejar a Enrique, para exponer nuestro caso. Él simplemente me amaba, y eso era suficiente para mí, al menos por ahora. Con Gael, me sentía libre para ser yo misma, para expresar mis deseos, mis fantasías, sin miedo al juicio. Me escuchaba con atención, me animaba a perseguir mis sueños, me hacía sentir especial. Con él, redescubrí la pasión, el deseo, la alegría de vivir. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la culpa se hacía más pesada, más difícil de ignorar. Comencé a tener pesadillas, a sentirme ansiosa, a tener crisis de llanto inexplicables. Me estaba perdiendo en un mar de mentiras, y cada día era más difícil nadar de vuelta a la superficie. Un día, Beatriz me pilló llorando en el baño. Me abrazó, preocupada, y me preguntó qué me pasaba. Inventé una excusa cualquiera, pero vi en sus ojos la desconfianza instalándose. En aquel momento, me di cuenta de que no solo estaba engañando a Enrique, sino también a mis hijos. Y esa percepción me golpeó como un puñetazo en el estómago. Decidí que tenía que poner fin a aquello. No podía seguir viviendo esa doble vida, dividiéndome entre dos mundos, entre dos amores. Necesitaba elegir. Pero, ¿cómo elegir entre la seguridad de un matrimonio estable y la pasión arrolladora de un amor prohibido? ¿Cómo elegir entre el padre de mis hijos y el hombre que me hacía sentir viva de nuevo? Concerté una cita con Gael en un café, un lugar neutro, donde esperaba tener el coraje de terminar con todo. Llegué antes que él, me senté en una mesa en el rincón y pedí un café cargado. Me temblaban las manos, el corazón me latía acelerado. Repasaba mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a explicar que necesitábamos alejarnos. Cuando Gael llegó, lo vi buscarme. Sonrió al verme, esa sonrisa que siempre conseguía derretir mis defensas. Se sentó frente a mí, tomó mi mano y la besó. «Estás hermosa hoy», dijo, con la voz ronca. «¿Pasó algo? Pareces tensa». No conseguí responder. Las palabras se enredaron en mi garganta, las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Cómo iba a decirle adiós al hombre que me había rescatado de la oscuridad, que me había hecho sentir amada de nuevo? ¿Cómo iba a volver a mi vida anterior, a mi prisión dorada, después de haber experimentado la libertad? «No puedo hacer esto», susurré, finalmente. «No puedo seguir con esto». Gael me miró con sorpresa, luego con tristeza. «¿Qué quieres decir?
preguntó. ¿Qué cambió? Todo cambió, respondí. Me estoy perdiendo, Gael. Estoy perdiendo a mi familia, mi cordura, mi dignidad. Necesito parar con esto antes de que sea demasiado tarde. Pero yo te amo, dijo, con la voz entrecortada. Y pensé que tú también me amabas. Te amo, admití. Pero también amo a mis hijos, y no puedo hacerles esto. No puedo destruir a mi familia. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó. ¿Y qué hay de nuestra felicidad? Nuestra felicidad no puede construirse sobre la infelicidad de otros, respondí. Eso no sería justo, ni para ellos, ni para nosotros. Conversamos durante horas, tratando de encontrar una solución, un término medio, pero no lo había. Nuestro amor era imposible, un fruto prohibido que nos envenenaría si seguíamos alimentándonos de él. Al final, nos despedimos con un beso triste, un beso que sellaba el fin de nuestro romance, pero no el fin de nuestro amor. Volví a casa aquella noche con el corazón roto, pero con la sensación de haber hecho lo correcto. Necesitaba reconstruir mi vida, recuperar la confianza de mi familia, redimirme de mis errores. Pero sabía que nunca olvidaría a Gael, nunca olvidaría el amor que compartimos, aunque fuera por un breve y tempestuoso momento. Terminar con Gael fue la decisión más difícil que he tomado. En los días que siguieron, sentí un vacío inmenso, un dolor que parecía desgarrar mi pecho. Me sentía como un náufrago, perdido en un mar de tristeza y arrepentimiento. Pero, a pesar del dolor, sabía que tenía que seguir adelante, por el bien de mi familia y por mi propio bien. Intenté reconectarme con Enrique, esforzándome por ser la esposa atenta y presente que no era desde hacía mucho tiempo. Preparé sus platos favoritos, vi los partidos de fútbol con él, incluso sin entender nada del asunto, y me esforcé por mantener conversaciones que fueran más allá de las trivialidades del día a día. Enrique, al principio, pareció sorprendido con mi cambio de actitud, pero pronto se mostró receptivo. Él también se esforzó por acercarse, por escucharme, por entenderme. Me di cuenta de que, en medio de su dedicación al trabajo, él también sentía la falta de nuestra conexión, de nuestra complicidad. Poco a poco, un frágil renacer del afecto comenzó a surgir entre nosotros. No era la pasión arrolladora que sentía por Gael, pero era un sentimiento bueno, confortable, familiar. Comenzamos a salir a cenar, a hacer planes juntos, a redescubrir el placer de la compañía del otro. Con mis hijos, el reaproximamiento fue más natural. Beatriz, con su sensibilidad adolescente, percibió que algo había cambiado, pero no me presionó para hablar sobre eso. Ella simplemente se mostró más cariñosa, más presente, como si quisiera consolarme sin necesidad de palabras. Lucas, con su inocencia infantil, continuaba llenándome de amor y alegría, sin darse cuenta de las tempestades que habían pasado en mi corazón. Pero, a pesar de mis esfuerzos, la sombra de Gael continuaba acechándome. Me sorprendía pensando en él en los momentos más inoportunos, recordando nuestros encuentros, el sonido de su risa, el toque de su piel. La culpa y la nostalgia se mezclaban en un cóctel amargo que me veía obligada a tragar todos los días. Sabía que necesitaba librarme de aquel fantasma, que necesitaba seguir adelante de verdad, pero no sabía cómo. Guardar aquel secreto me estaba carcomiendo por dentro, pero confesar la verdad parecía un riesgo demasiado grande. Temía la reacción de Enrique, temía perder su confianza, su respeto, tal vez incluso su amor. Temía el impacto que la verdad tendría sobre mis hijos, temía destruir la imagen que tenían de mí. Un día, recibí un mensaje de Gael. Era un mensaje simple, solo un hola. Mi corazón se disparó al ver su nombre en la pantalla del celular. Sabía que no debía responder, que debía borrar el mensaje y seguir adelante, pero la tentación fue más fuerte. Hola, respondí, con el corazón en la mano. Me preguntó cómo estaba, si estaba bien. Le dije que sí, pero él percibió la duda en mi respuesta. Conversamos por algunos minutos, intercambiando trivialidades, evitando hablar sobre lo que realmente importaba, el amor que aún sentíamos el uno por el otro, el dolor de la separación, la imposibilidad de estar juntos. Al final de la conversación, Gael me pidió que nos encontráramos una última vez. Dijo que necesitaba verme, que necesitaba despedirse adecuadamente. Sabía que era una pésima idea, que era peligroso, que era incorrecto. Pero la idea de verlo de nuevo, de sentir su tacto, de escuchar su voz, era irresistible. Acepté la invitación, movida por una mezcla de nostalgia, culpa y una pizca de esperanza, tal vez insana, de que pudiéramos encontrar una manera de estar juntos, a pesar de todo.
Quedamos en encontrarnos en un parque aislado, al final de la tarde. El día del encuentro, estaba hecha un manojo de nervios. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido que sabía que a Gael le gustaba. Mientras me miraba en el espejo, me pregunté qué estaba haciendo. Estaba a punto de ponerlo todo en riesgo, de arriesgar mi familia, mi felicidad, por un último encuentro con un hombre que no podía tener. Llegué al parque antes que Gael. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Me senté en un banco, debajo de un árbol frondoso, y esperé. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando Gael llegó, mi corazón se disparó. Estaba guapo, como siempre, con su sonrisa cautivadora y su mirada intensa. Se sentó a mi lado, y por un largo momento, nos quedamos en silencio, solo mirándonos. «Te extrañé», dijo, finalmente, rompiendo el silencio. «Yo también te extrañé», admití, con la voz entrecortada. Conversamos por un largo rato, recordando los buenos momentos que pasamos juntos, hablando sobre el dolor de la separación, sobre la imposibilidad de nuestro amor. Gael me dijo que estaba pensando en mudarse de la ciudad, que necesitaba recomenzar, que necesitaba olvidarme. Lo entendí. Yo también necesitaba seguir adelante, pero la idea de no volver a verlo nunca era insoportable. En un determinado momento, Gael tomó mi mano y la besó. «Nunca te olvidaré, Clara», dijo. «Fuiste lo mejor que me ha pasado». «Tú también fuiste lo mejor que me ha pasado, Gael», respondí, con lágrimas en los ojos. «Pero también fuiste lo más incorrecto». Nos abrazamos, un abrazo apretado, lleno de nostalgia y de despedida. Sabía que aquel era el fin, que nunca más nos veríamos. Era el fin de nuestro romance, pero no del amor que sentíamos el uno por el otro. Ese amor quedaría guardado en un lugar especial de mi corazón, como un recuerdo agridulce de un tiempo en que me permití ser feliz, aunque fuera por un breve y tempestuoso momento. Cuando nos separamos, Gael me dio un último beso, un beso suave y triste, y luego se giró y se fue. Lo observé alejarse, hasta que su figura desapareció en la oscuridad que se aproximaba. Me quedé allí, sentada en el banco, bajo el árbol frondoso, sintiendo el peso de la verdad abatirse sobre mí. Había tomado la decisión correcta, lo sabía. Pero el dolor de la pérdida era inmenso, y sabía que me llevaría mucho tiempo sanar. La verdad es una carga pesada, pero es el único camino hacia la redención. El regreso a casa, después de mi último encuentro con Gael, fue como una lenta caminata hacia el patíbulo. Cada paso me acercaba al momento en que tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos. La despedida de Gael, aunque dolorosa, me había dado la fuerza y la claridad que necesitaba para encarar la verdad. Sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Necesitaba confesarle todo a Enrique, independientemente de lo que eso pudiera costar. Al entrar a casa, encontré a Enrique en la sala, leyendo un libro. Levantó la vista y sonrió al verme, una sonrisa que hizo que se me apretara aún más el corazón. ¿Cómo podría lastimar a aquel hombre, que, a pesar de todo, me amaba y confiaba en mí? «Hola, querida», dijo. «¿Cómo estuvo tu día?» «Tenemos que hablar», respondí, con la voz temblorosa. Enrique percibió la seriedad en mi tono. Cerró el libro, se quitó las gafas y me miró con preocupación. «¿Qué pasó, Clara? Me estás asustando». Lo hice sentarse en el sofá y me senté a su lado. Respiré hondo, buscando el coraje para decir las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. «Enrique, hice algo terrible», comencé. «Te fui infiel. Tuve una aventura». La expresión de Enrique cambió de preocupación a incredulidad, luego a un dolor profundo y punzante. Se quedó en silencio por un largo tiempo, solo mirándome, como si intentara entender cómo aquello era posible. «¿Con quién?», preguntó, finalmente, con la voz ronca. Dudé por un momento, pero sabía que tenía que ser completamente honesta. «Con Gael, el pasante de la oficina», respondí. Enrique asintió, como si ya supiera la respuesta. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello, visiblemente aturdido. «No lo entiendo», dijo, más para sí mismo que para mí. «¿Por qué, Clara? ¿Por qué hiciste eso?» «Me sentía sola, Enrique», expliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Siempre estabas tan distante, tan concentrado en el trabajo. Me sentía invisible, descuidada. Gael me dio la atención que anhelaba, me hizo sentir especial, deseada». «Pero eso no es justificación», exclamó, con la voz alterada. «Trabajo duro para darles una buena vida a ti, a nuestros hijos. Te amo, Clara, siempre te he amado».
Lo sé, Enrique, lo sé, sollocé. Y yo también te amo. Pero el amor no fue suficiente. Necesité más, y lo busqué en el lugar equivocado. La conversación se extendió por horas. Enrique alternaba entre la ira y la tristeza, la incredulidad y la decepción. Respondí a todas sus preguntas, le conté todos los detalles, por más dolorosos que fueran. Él necesitaba saber la verdad, toda la verdad, para que pudiéramos tener alguna oportunidad de seguir adelante, juntos o separados. Al final de la noche, Enrique estaba exhausto, emocionalmente destruido. Me dijo que necesitaba un tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. Se fue al cuarto de huéspedes, dejándome sola con mi culpa y mi tristeza. En los días que siguieron, un silencio pesado se instaló en nuestra casa. Enrique apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con frialdad y distancia. Lo entendía. Había roto su confianza, había destruido la base de nuestro matrimonio. Los niños, felizmente, no percibieron la tensión entre nosotros. Me esforcé por mantener la normalidad, por seguir siendo la madre presente y amorosa que conocían. Pero, por dentro, estaba hecha pedazos. Una semana después de mi confesión, Enrique me llamó para conversar. Parecía más calmado, más compuesto, pero sus ojos aún reflejaban el dolor que le había causado. He pensado mucho sobre todo, comenzó. Y todavía no puedo entender cómo pudiste hacer eso, Clara. Pero entiendo que eras infeliz, que te sentías sola. Y reconozco que tengo mi parte de culpa en eso. Enrique, intenté interrumpir, pero él me hizo una seña para que continuara. He decidido que quiero intentar salvar nuestro matrimonio, dijo, sorprendiéndome. Todavía te amo, Clara, y creo que podemos superar esto. Pero llevará tiempo, llevará mucho esfuerzo de ambas partes. ¿Estás dispuesta a intentarlo? No podía creer lo que estaba escuchando. Enrique me estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad que no merecía, pero que agarraría con todas mis fuerzas. Sí, respondí, con la voz cargada de emoción. Quiero intentarlo. Haré todo lo que sea necesario para recuperar tu confianza, para ser la esposa que mereces. Y así, iniciamos un largo y arduo proceso de reconstrucción. Comenzamos a hacer terapia de pareja, lo que nos ayudó a expresar nuestros sentimientos, nuestras heridas, nuestras expectativas. Enrique se esforzó por estar más presente, por escucharme, por entenderme. Yo me esforcé por ser más atenta, más cariñosa, por demostrar mi amor y mi arrepentimiento cada día. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de ira, de resentimiento. Pero, poco a poco, con paciencia, con amor, con mucho esfuerzo, comenzamos a reconectarnos. Comenzamos a redescubrir lo que nos había unido al principio, lo que aún nos unía, a pesar de todo. Los meses que siguieron a mi confesión fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más transformadores. La terapia de pareja fue fundamental para que pudiéramos entender las fallas de nuestra relación y las razones que me llevaron a buscar afecto fuera del matrimonio. Enrique y yo aprendimos a comunicarnos de forma más abierta y honesta, a expresar nuestras necesidades y expectativas sin miedo al juicio. Enrique, para mi sorpresa, se mostró más comprensivo de lo que jamás hubiera imaginado. Reconoció su parte de culpa en mi infelicidad, admitiendo que se había dejado consumir por el trabajo y había descuidado nuestra relación. Se esforzó por cambiar, por estar más presente, por hacerme sentir amada y valorada de nuevo. Yo, por mi parte, me dediqué en cuerpo y alma a recuperar su confianza y a reparar el daño que había causado. Corté todo contacto con Gael, borré su número de mi celular, eliminé todos los mensajes y fotos. Era doloroso, pero necesario. Necesitaba alejarme completamente de aquel capítulo de mi vida para poder concentrarme en mi matrimonio y en mi familia. También me esforcé por ser una madre más presente y atenta. Comencé a dedicar más tiempo a Beatriz y Lucas, a escuchar sus problemas, a participar de sus vidas de forma más activa. Me di cuenta de lo mucho que me había distanciado de ellos, de lo mucho que me había encerrado en mi propio sufrimiento, y me arrepentí profundamente por eso. Poco a poco, la rutina familiar se fue restableciendo. Volvimos a hacer las comidas juntos, a conversar sobre nuestro día, a planear actividades en familia. Enrique y yo volvimos a salir juntos, a tener citas, a redescubrir el placer de la compañía del otro. Pero, a pesar de todo el progreso, las cicatrices de la traición seguían allí. Había momentos en que la sombra de Gael se cernía sobre nosotros, trayendo de vuelta el dolor y la desconfianza. En esos momentos, me sentía inundada por la culpa y el miedo de perder a Enrique de nuevo. En una de esas ocasiones,
Enrique me confrontó. Me dijo que todavía tenía pesadillas con mi traición, que todavía se preguntaba si realmente lo amaba, si era realmente capaz de serle fiel. Lo entendí. Sabía que llevaría tiempo para que la herida cicatrizara completamente, para que la confianza se restaurara por completo. Y estaba dispuesta a ser paciente, a seguir demostrando mi amor y mi arrepentimiento cada día. Te amo, Enrique, le dije, con toda la sinceridad de mi corazón. Sé que me equivoqué, que te lastimé profundamente. Pero estoy comprometida con nuestro matrimonio, con nuestra familia. Nunca más te voy a traicionar, te lo prometo. Enrique me miró a los ojos, buscando la verdad en mis palabras. Después de un largo momento, suspiró y me abrazó. Yo también te amo, Clara, dijo. Y creo en ti. Pero tienes que entender que me llevará tiempo volver a confiar plenamente en ti. Lo sé, respondí. Y estoy dispuesta a esperar. Haré todo lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Y así, continuamos nuestro viaje de reconstrucción, un día a la vez. Las cicatrices de la traición seguían allí, visibles y palpables, pero ya no nos definían. Eran solo un recordatorio del error que había cometido, del dolor que habíamos superado, de la fuerza de nuestro amor. Han pasado 2 años desde que mi vida se puso patas arriba. 2 años desde la confesión, desde el dolor, desde el nuevo comienzo. Mucho ha cambiado en este tiempo. Enrique y yo nos hemos unido más que nunca. La tempestad que habíamos enfrentado, en lugar de destruirnos, había fortalecido nuestro vínculo, haciéndonos más resilientes, más comprensivos, más apasionados. Beatriz, ahora con 17 años, se preparaba para la universidad. Había madurado mucho en los últimos años, convirtiéndose en una joven fuerte, independiente y segura. Ella sabía sobre mi traición. Enrique y yo decidimos que era lo suficientemente madura para saber la verdad. La revelación, al principio, la sacudió, pero con el tiempo logró entender y perdonar. Nuestra relación, que ya era buena, se volvió aún más profunda y cómplice. Lucas, ahora con 10 años, seguía siendo mi rayo de sol. Él era el único que no sabía nada, y decidimos que sería mejor así, al menos por ahora. Era demasiado joven para entender la complejidad de las relaciones adultas, y no queríamos manchar su inocencia con el dolor del pasado. En cuanto a mí, finalmente me sentía en paz. La culpa y la vergüenza que me carcomían por tanto tiempo se habían disipado, dando lugar a una profunda sensación de gratitud y esperanza. Había aprendido de mis errores, me había convertido en una mejor persona, una mejor esposa, una mejor madre. Gael se mudó de la ciudad, como había dicho que haría. Nunca más tuve noticias de él. A veces, me sorprendía pensando en él, recordando los momentos que compartimos, pero sin el dolor y la nostalgia de antes. Se convirtió en un recuerdo lejano, una parte de mi pasado que no podía borrar, pero que ya no me atormentaba. Enrique y yo seguimos haciendo terapia de pareja, no porque la necesitáramos, sino porque queríamos. La terapia se convirtió en un espacio seguro para seguir comunicándonos abiertamente, para expresar nuestros sentimientos, para mantener viva la llama de nuestro amor. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la traición, por más dolorosa que haya sido, fue un punto de inflexión en mi vida. Fue el catalizador que me obligó a encarar las fallas de mi matrimonio, a confrontarme con mi propia infelicidad, a buscar mi redención. No me enorgullezco de lo que hice, pero no me arrepiento de las consecuencias. Si no hubiera pasado por todo aquello, no habría aprendido a valorar lo que realmente importa: el amor, la familia, la honestidad, la confianza. La vida está hecha de elecciones, y no siempre hacemos las elecciones correctas. Pero lo importante es aprender de los errores, perdonarse a uno mismo y seguir adelante, buscando siempre ser la mejor versión de uno mismo. Todavía tengo cicatrices, claro. Son visibles. Cuando miro a mi marido sé que lo lastimé profundamente y eso siempre estará ahí, pero ya no duelen. Son solo marcas de una batalla que luché y gané. Marcas que me recuerdan de dónde vengo y a dónde no quiero volver. Ahora, miro hacia el futuro con esperanza y optimismo. Sé que habrá nuevos desafíos, nuevas dificultades, pero sé también que, juntos, Enrique y yo somos capaces de superar cualquier obstáculo. Porque nuestro amor, que renació de las cenizas, es más fuerte que nunca. Y esa es la verdad que elijo llevar conmigo todos los días de mi vida. La verdad de que el amor, cuando es verdadero y se cultiva, puede superar todo, incluso la más dolorosa de las traiciones, y la verdad de que todos merecen una segunda oportunidad si están dispuestos a luchar por ella, a redimirse y a empezar de cero.